Bien, hoy nos corresponde entonces la parte final de las cartas a las 7 iglesias, así que por eso yo les pido que puedan buscar el capítulo 2, la, la parte final, que es Tiatira. En la clase pasada vimos la carta a Éfeso, la carta a Esmirna y también a Pérgamo. Entonces nos queda Tiatira, nos queda Sardis, nos queda Filadelfia y la Odisea, que son las 4 iglesias que vamos a ver el día de hoy, que esperamos poder abarcar en gran medida lo que se describe en estos capítulos acerca de esta iglesia y que también podamos hacer un análisis en torno a lo que es la escatología, que es lo que también nos importa realmente en relación a este estudio. Por tanto, como les mostraba yo en la clase pasada también, nosotros hablábamos de que toda la Biblia es escatología en realidad. La escatología no es solamente Apocalipsis, no es la parte final de la Biblia, no es Daniel, sino que toda la escritura tiene un foco escatológico, en el sentido de que toda la escritura trata acerca de una promesa o una esperanza de algo que está por cumplir. En este caso es el reino de Dios. Eso es lo que nosotros estamos esperando y es lo que vemos en toda la escritura, que es la temática que prima en toda la escritura, el reino de Dios, que se manifieste en toda la creación. Por lo tanto, parte la Biblia como en el jardín del Edén, como este pequeño reino en donde está la presencia y el dominio de Dios, y va girando, va moviéndose en torno a eso, y es por eso que en el Antiguo Testamento vemos lo que podríamos llamar esta esperanza escatológica que se cumple a través de un Mesías, que es Cristo. Y por eso cuando Cristo viene, por primera vez nosotros sabemos de que eso marca un antes y un después en todo lo que es la narrativa bíblica, que Jesucristo inaugura lo que nosotros conocemos como los tiempos finales, entre la primera y la segunda venida. Esos son los tiempos finales. Por lo tanto, lo que hace Apocalipsis es entregar un relato, entregar información acerca de este periodo. Cómo los cristianos deben vivir, deben creer y actuar conforme a lo que Dios va revelando en este periodo, que es entre la primera y la segunda venida, que es lo que llamamos como los tiempos finales, y que tiene como elemento final esta consumación del reino, que es la nueva creación o también conocido como la nueva Jerusalén. Eso es lo que nosotros vemos de Apocalipsis. Y el primer ciclo o la primera parte que estamos viendo tiene que ver con las cartas a las 7 iglesias. Si usted recuerda también, veíamos este mapa en la clase anterior, en donde veíamos que estas 7 iglesias están también ubicadas en una parte, por decirlo de alguna forma, estratégica. Están como a la costa, porque eran ciudades también que la información, lo que estaba ahí, podía propagarse rápidamente hacia otros lugares. Entendiendo también de que Apocalipsis es una carta que también iba a estar circulando de iglesia en iglesia. Por lo tanto, el mensaje que Dios le da a estas 7 iglesias va a ser un mensaje que se va a expandir hacia otros lugares. Por tanto, es interesante ver cómo la escritura nos va describiendo esta información acerca de las iglesias y cómo nosotros podemos extraer información relevante para nosotros. Vamos entonces a continuar con la iglesia que estaba pendiente, que es Tiatira. Si usted busca ahí en Apocalipsis 2:18 hasta el 29, son hartos versículos. Espero que hayan podido leerlo, si no ahí después lo pueden leer en más profundidad en su casa. Hoy vamos a sacar las ideas centrales de esta carta y vamos a ocupar la misma estructura que vimos en la clase pasada, partiendo por el saludo o cómo se presenta Jesucristo, lo que Jesucristo les describe, les alaba, en este caso lo que hacen bien, por otro lado lo que les recrimina, aquello que hacen mal también. Vemos también una especie de advertencia o promesa que Dios les hace. Y vamos a estar viendo acerca de estos puntos para todas las iglesias.
Y vamos a darnos cuenta de que en no todas las iglesias es igual la situación. Entonces, vamos con Tiatira. Vamos con el contexto de Tiatira para que lo tengamos presente. Era una ciudad comercial del Asia Menor, era conocida por sus gremios de artesanos y comerciantes. Existían asociaciones de trabajadores relacionados con diferentes oficios, que son estos gremios, y estos gremios solían también celebrar banquetes asociados al culto de las divinidades paganas. Por tanto, este es un contexto importante de esta iglesia, porque está inserta en una ciudad que es pagana, en donde se adoran a dioses que no es el Dios de la Biblia, en donde el participar de la sociedad, el tener amistad, reunión con las personas de aquella ciudad, significaba tener comunión con gente del mundo, algo que es conocido también para nosotros, que muchas veces tenemos que lidiar con esta tensión de somos creyentes, pero nos involucramos en un mundo pecaminoso. Entonces, Tiatira tenía esto. Era una ciudad altamente comercial, una ciudad pagana, y rechazar la participación de esto podía tener consecuencias económicas y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eras comerciante y tú te oponías o no querías celebrar a dioses paganos, eras como en cierto sentido cancelado o vetado de la comunidad. No podías comercializar, no podías tener una vida. Por tanto, había un costo de ser un discípulo de Cristo. La presión cultural hacía especialmente difícil mantener una separación clara entre la fe cristiana y las prácticas paganas. Entonces, lo mismo, era una ciudad muy pagana, entonces marcar esa diferencia, ser sal de la tierra, ser luz, era algo muy complejo. Por tanto, es algo que es un desafío para los hermanos de Tiatira. Vamos entonces con el contenido de la carta en sí, ¿ya? Vamos con Apocalipsis 2, 18 al 29. ¿Qué es lo que dice la primera parte? ¿Cómo se presenta a Cristo? Dice lo siguiente: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto está en el versículo 18. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué quiere decir esto de ojos como llama de fuego? ¿Qué quiere simbolizar el fuego? ¿O qué simboliza el fuego? Es juicio, ¿cierto? Y cuando está hablando de ojos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué hace referencia a los ojos? A poder verlo todo, en realidad, claramente. Entonces, cuando Jesús se presenta a la iglesia, lo que está diciendo es el Hijo de Dios, en primer lugar, el que tiene ojos, o sea, el que ve todo, como llama de fuego, o sea, aquel que es capaz de juzgar todas las cosas, que nada se le oculta. No sé si captan esa idea. Ojos como llama de fuego, lo ve todo, pero también ese ver todo va de la mano con juzgar todo. Aquel Dios al cual no podemos engañar, no podemos ocultar. Él sabe todas las cosas. Por tanto, esa es una cualidad con la cual Cristo se describe en esta carta. Veamos las fortalezas de esta iglesia. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, lo que está diciendo Jesús es que esta iglesia ha crecido. Inicialmente era de tal forma, tenía obras primeras, pero actualmente sus obras postreras son mayores, son más. Por lo tanto, el Señor les alaba esto. Yo las conozco a ustedes, yo sé cómo son ustedes, yo sé cómo fueron. Y yo les reconozco que sus obras son más que antaño. Sin embargo, hay una debilidad, versículos 20 al 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Que en primer lugar habían dos problemas. No sé si usted recuerda cómo el Señor instituyó la iglesia.
¿Cómo la instituía? A través de apóstoles que instalaban ancianos y pastores, que eran los responsables de cuidar una iglesia, pastorear la iglesia. Sin embargo, ¿quién hacía la enseñanza acá? Una mujer llamada Jezabel, o mejor dicho, comparada con Jezabel, que es un personaje del Antiguo Testamento. ¿Ya? No estamos diciendo que sea la misma persona, pero ocupa esta misma imagen del Antiguo Testamento, una mujer que tenía dominio y la capacidad de guiar a las personas, y en este caso se dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos. Fíjense, son sus siervos los que tienen que enseñar, no ella. A fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces lo que está diciendo acá es que esta persona, esta mujer, enseñaba cosas paganas, enseñaba cosas relacionadas al sacrificio a los ídolos. ¿Se acuerdan que veíamos al inicio el contexto de esta iglesia, que era una ciudad pagana? Por tanto, lo que decía esta mujer posiblemente era: da lo mismo si usted se involucra y vive como el mundo, si usted participa de las fiestas del mundo, si usted va y come de la comida sacrificada de los ídolos, da lo mismo, participe igual. Eso es lo que podríamos entender acá, que está diciendo o está permitiendo que forniquen, no en el sentido sexual, sino que en el sentido teológico, de ser infiel a Dios, de estar o adorar a otra cosa y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese era un problema que había en Tiatira. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 21, o sea, Dios le ha dado tiempo para que esta persona cambie y se retracte de lo que enseña. Sin embargo, no lo hace. Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo es que va a enviar un juicio a esta mujer, que va a caer o la va a arrojar en cama. Eso tiene que ver con esto, un juicio que la va a postrar posiblemente. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, no solamente ella, sino que también los que siguen a esta mujer. Ahí está el juicio de Dios. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Entonces, ahí vemos la debilidad de esta iglesia. ¿Cuál es la exhortación? Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo es: ustedes sigan siendo fieles a la verdad. Aquello que les fue enseñado, reténganlo, porque esa es la verdad. Independiente de que otros anden por ahí enseñando quizás misterios a las profundidades de Satanás, ustedes perseveren en lo que ya conocen, porque ustedes saben que a ella, que no se ha arrepentido, vendrá el juicio y la tribulación, al igual que a sus seguidores. ¿Cuál es la promesa que Dios les da a esta iglesia? Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, lo que Dios promete o les da como incentivo a estos hermanos es que van a tener autoridad sobre las naciones, a regir con vara de hierro y a recibir la estrella de la mañana. Vamos a ver después, más adelante, qué significan todas estas promesas que Dios da. Porque vamos a ver que hay un elemento común que se mantiene en estas promesas. Vamos a avanzar al capítulo 3 y vamos con Sardis.
Si quiere ahí lo puede leer rápidamente. Yo voy a hacer la introducción. Sardis era una ciudad antigua e importante del Asia Menor. Estaba situada sobre una montaña o acrópolis de difícil acceso. Su posición elevada le proporcionaba una fuerte defensa natural, era estratégicamente bien posicionada, fue capital del antiguo reino de Lidia y era conocida también por su riqueza y prosperidad. Era una ciudad muy rica, era un lugar muy rico, un sector muy rico. Su riqueza estaba relacionada, entre otras cosas, con los recursos naturales de la región y el comercio. O sea, era una ciudad que estaba o había sido beneficiada por recursos naturales, posiblemente. Y ellos podían comercializar, podían vender, intercambiar cosas, y eso les producía que fuese una ciudad rica, una ciudad próspera, en donde tenían una buena economía. La ciudad había experimentado importantes terremotos y periodos también de reconstrucción, ¿ya? Esto entonces como contexto de Sardis. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se presenta Cristo? Versículo 1, primera parte, dice lo siguiente. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Se acuerdan lo que significaban los 7 espíritus? ¿O qué significaba el 7 en realidad? Es como la perfección. Y acá cuando hablamos de 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo en realidad, este espíritu divino, perfecto. Y las 7 estrellas, ¿se acuerdan lo que eran las estrellas? Las iglesias. ¿Ya? De hecho, creo que en el capítulo 1 estaba la explicación, ¿se acuerdan? De hecho, aquí están las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, 1:20, ¿ya? Entonces está hablando de los ángeles en este caso. Las 7 estrellas, ¿ya? Si nos guiamos por el capítulo 1, versículo 20, las 7 estrellas son ángeles o los mensajeros. Entonces lo que está diciendo acá Jesús es que Él es el que tiene el Espíritu de Dios y Él es el que gobierna y domina también sobre los mensajeros. Por lo tanto, este es un mensaje perfecto, un mensaje pleno de parte de Dios. ¿Cuál es la fortaleza de esta iglesia? Vamos con el versículo 4. Dice lo siguiente, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Ya? ¿Por qué dice esto? Vamos al versículo 1, porque acá está la debilidad de esta iglesia. Segunda parte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es un mensaje duro para esta iglesia. Dios les está diciendo, ustedes aparentemente creen o piensan de que están vivos, pero en realidad ustedes están muertos. Esta es una gran debilidad. ¿Cuál es la exhortación? Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acá aparentemente hay una especie de advertencia de un juicio de Dios. El Señor le está diciendo, ustedes creen que están vivos, ustedes están muertos. Ustedes deben arrepentirse de sus obras. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian, yo iré a ustedes como ladrón de noche. De forma imprevista, eso es lo que está diciendo el Señor. Por tanto, nosotros acá vemos que el Señor hace juicio también a la iglesia. Y eso es lo que está mencionando acá el texto, que Dios hace juicio. Si Dios ve que una iglesia no está haciendo lo que debe hacer, si una iglesia no vive de acuerdo a como el Señor le manda a vivir, Jesucristo perfectamente puede hacer juicio a esa iglesia y puede terminarla, puede acabarla. No sé si usted ha visto o ha escuchado ejemplos de iglesias o ministerios que de un día para otro fracasaron y se cerraron. Iglesias que ya no existen más. Uno también podría interpretarlo de esa forma, de que son iglesias que
no se arrepintieron de sus pecados, que obraron mal, y el Señor tarde o temprano hizo juicio con esas iglesias y dejaron de ser iglesias. Y eso es algo que vemos acá también. Cuando no hay arrepentimiento, cuando las iglesias siguen e insisten en perseverar en el error, Dios las castiga, las enjuicia. Y acá dice, si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sin embargo, vemos acá que en esta iglesia, a pesar de que estaban muertos, porque Jesús así se los dice, ustedes creen que están vivos pero están muertos, habían ciertas personas que eran fieles al Señor. Y eso está en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces lo que está diciendo es que a pesar de que era una iglesia que estaba muerta, a pesar de que era una iglesia que estaba ahí en su pecado, habían una cierta cantidad, quizás pequeña, de hermanos que eran fieles. Hermanos que realmente eran fieles al Señor, que no habían manchado sus vestiduras. Y ellos son dignos ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor como promesa? Versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, ¿qué es lo que promete Dios? Vestiduras blancas y no ser borrado del libro de la vida. ¿A quiénes? A los que vencen. Entonces, fíjense, porque es interesante porque el relato nos está diciendo de que era una iglesia que aparentemente iba en camino a ser borrada, a dejar de existir como iglesia. Eso es lo que el Señor les dice. Si ustedes no se arrepienten, yo vendré como ladrón, los enjuiciaré. Sin embargo, ese grupo de fieles de vestiduras blancas, que son los vencedores, ¿qué les promete? Ustedes no van a ser borrados. Fíjense, esto es bien interesante. Porque lo que nos está diciendo acá es que si bien es cierto, pueden haber iglesias o congregaciones que estén perdidas en su pecado, en falsas doctrinas, Dios puede tener un remanente ahí. Dios puede tener un pequeño grupo de fieles ahí. Y Dios sigue manteniendo esas promesas a esos fieles. No porque a lo mejor esa iglesia sea destruida o desaparezca, esas promesas y esas bendiciones a esos hermanos fieles se van a acabar. Dios dice, no, ellos no serán borrados. A los que vencieren tendrán vestiduras blancas y no serán borrados del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que ocurría en esta época? Que está haciendo referencia a estos libros de registros. Cuando alguien moría, cuando alguien dejaba de existir, su nombre era borrado, era eliminado. Entonces lo que está diciendo acá, aquellos que venzan, aquellos que triunfen, aunque eso les implique la muerte incluso, tienen la certeza de que no van a ser eliminados del libro que es eterno. En este caso, el libro de la vida. Y esa es la promesa que Dios le da a los hermanos fieles de Sardis. Bien, vamos con Filadelfia, para ir avanzando. Filadelfia está en los versículos 7 al 13. Si usted quiere, ahí lo puede leer rápidamente. Filadelfia del 7 al 13. ¿Y qué es lo que podemos decir de esta iglesia o de esta ciudad? Filadelfia estaba ubicada en Asia Menor, en una zona de importante actividad comercial. Nuevamente, actividad comercial. Si usted recuerda, veíamos en el mapa que estas 7 iglesias estaban cercanas a la costa. Cuando una ciudad o un pueblo estaba cercano a la costa, tenía una ventaja económica, ya que podía comercializar a través de barcos, por ejemplo. Por tanto, Filadelfia también tenía esta ventaja de ser importante en lo que es el comercio. ¿Alguien sabe lo que significa Filadelfia? Filos y Adelfos, de ahí viene el nombre. Filos y Adelfos. Filos significa amor. Adelfos, hermanos. ¿Ya? Filadelfia, entonces, si somos bien literales, significa amor de hermanos o amor entre hermanos. Entonces, un concepto más encaminado es amor fraternal.
Si esta iglesia estaba en una ciudad que era conocida por tener amor fraternal. Por lo tanto, si alguna vez pensamos en cambiarnos el nombre en la iglesia, dejar de usar el San Andrés y buscamos opciones, yo creo que Filadelfia sería un bonito nombre, porque significa amor fraternal, amor entre hermanos. Esto es lo que significa. Se encontraba también en una región de intensa actividad sísmica y esta ciudad sufrió un gran terremoto en el año 17 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio. Después del terremoto recibió ayuda económica de Roma para su reconstrucción. Su ubicación funcionaba como una especie de puerta hacia las regiones del interior del Asia Menor. ¿Ya? Vamos a buscar entonces Filadelfia en el mapa, si es que lo podemos tener por ahí. A ver, vamos a retroceder un poquito. No, creo que me... Ahí sí. No sé si ubican Filadelfia. Está como al medio, no tanto a la costa, pero era una posición estratégica, ya que abría el camino hacia los otros territorios del medio. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí el texto en relación a Filadelfia. ¿Ya? Voy a avanzar. Ya, ahí estamos. Entonces, ahí está lo de la ubicación. Vamos entonces con lo que el Señor le dice a esta iglesia. Capítulo 3, versículo del 7 al 13. ¿Cómo se presenta Cristo? El santo. ¿Ya? Santo significa apartado, aquel que está apartado del pecado. El verdadero, como la verdad. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjense cómo Cristo se presenta como una especie de llave, porque está ocupando esta lógica de puerta. ¿Se acuerdan de Filadelfia como puerta hacia otros lugares? Jesús lo que está diciendo, yo soy la llave, yo abro y cierro los caminos. Y ninguno puede abrir si yo cierro, eso es lo que está diciendo, y ninguno puede cerrar si yo abro. Así se presenta Cristo. ¿Cuál es la fortaleza de esta iglesia? Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, esta idea de puerta nuevamente, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que querrá decir acá el Señor Jesucristo con esta idea de puerta que Él ha puesto ahí y que nadie puede cerrar? ¿Qué podríamos interpretar? ¿Qué significará esto de puerta? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hermana Adriana? ¿Ya? Tiene que ver, yo creo, con eso, con ambas cosas que comentan. No sé si recuerdan que Jesús habla con Pedro. ¿Te acuerdan cuando les da las llaves del reino? Nuevamente está este concepto de llave, de abrir. Y Jesús también lo dice en otras parábolas también, de que se va a abrir, pedir y se abrirá. Tiene que ver con esta idea de la entrada al reino de los cielos, que es algo o es un privilegio que solamente tienen los hijos de Dios. Nosotros tenemos la llave del reino, eso es lo que está diciendo. Nosotros tenemos las llaves del reino para abrir, o mejor dicho, encaminar a los pecadores hacia el reino de Dios. Esa es la puerta, ese es el camino, esas son las llaves del reino. Y eso es el evangelio, la predicación de la palabra. Cuando nosotros predicamos, estamos abriendo las puertas del reino de Dios para que aquellos pecadores quieran o pueden entrar al reino de Dios. Ahí está el concepto de llave y puerta. Por tanto, cuando Dios dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, lo más probable es que lo que está diciendo ahí es que es una iglesia fructífera en lo que es la predicación. Que personas pueden llegar al arrepentimiento a través del ministerio de esta iglesia, la cual nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia?
está hablando de eso también, que ni siquiera el enemigo puede cerrar esta puerta. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense este detalle interesante. Es una iglesia de poca fuerza. Posiblemente sea una iglesia chica, una iglesia pequeña, una iglesia que a lo mejor no tiene grandes cosas, a lo mejor no tiene grandes construcciones, a lo mejor no tenía grandes recursos, a lo mejor no tenía, no sé, aire acondicionado, muchas bancas, no tenía comodidades como a lo mejor tenemos nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que le importa al Señor? La fidelidad. Y eso es lo que dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, aquí podríamos hacer una pregunta interesante en lo que es la escatología, de cómo la iglesia debe vivir, o mejor dicho, cómo catalogamos si una iglesia es exitosa o no. Tiene que ver con los números, tiene que ver con la cantidad de personas, con la cantidad de terrenos, con la cantidad de construcción, con la cantidad de ministerios que tiene o cosas que hace. No. Jesús lo dice, una iglesia que tiene poca fuerza acá y la alaba. ¿Cuál es la característica, la cualidad que el Señor le destaca y que es relevante? Guardar la palabra y no negar su nombre. Eso es lo que le importa al Señor. Fíjense, de aquí hasta que el Señor venga, eso es lo que debemos buscar como iglesia. Es una verdad escatológica. De que el éxito de la iglesia, el éxito de nosotros como iglesia, no está en nuestro poder, lo que podamos hacer, en la cantidad de recursos ni las cosas que se nos ocurran hacer, sino que está en la fidelidad al Señor a través de su palabra y no negándolo ante las demás presiones. Y eso es lo que señala acá. ¿Cuál es la debilidad de esta iglesia? Si ustedes se fijan, ninguna. No les confronta nada. Es interesante esto. Versículo 9, ¿qué dice? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense lo interesante. El Señor le está diciendo, tus enemigos, aquellos que traman contra ti, aquellos que te hacen la guerra o que a lo mejor buscan entregarte a las autoridades para que te maten, ellos van a perder y yo te los voy a traer a ti, para que ellos se postren y reconozcan que yo te he amado. Fíjese cómo Dios también premia la fidelidad de una iglesia. Fíjense cómo Dios los premia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, versículo 10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense, aquí hay algo interesante, porque si bien es cierto una iglesia que hace las cosas bien, aparentemente hace las cosas bien, eso no los libra de la prueba y la tribulación, no los libra. Sin embargo, ¿qué promete Dios? Que los va a guardar de la hora de la prueba. Entonces, es interesante esto. La iglesia no está ajena, no está exenta de las pruebas, de las tentaciones, de la tribulación. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor las guarda. Si somos fieles a su palabra, a su nombre, el Señor también nos va a proteger y guardar en la tribulación. Y eso es lo que le promete a Filadelfia. He aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la exhortación es ánimo enfrente a la prueba, que Dios los va a guardar. Y la advertencia, porque hay una advertencia acá, es retén lo que tienen. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Dios les promete entregar a sus enemigos, ser columna en el templo de Dios y tener una nueva identidad. Esto está en el versículo 12. Aquí podemos
especular un poco acerca de qué significa esto de retén tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que es un texto un poco confuso porque muchas veces se ha interpretado como que acá está hablando de la salvación, de que retén la salvación y que nadie te la quite. Sin embargo, dado el contexto de lo que hemos leído y cómo Dios confronta y alaba a las iglesias, yo creo que más que una advertencia, esto es ánimo. Es como que es como que yo les dijera a ustedes, hermanos, ustedes están haciendo bien las cosas. Sigan haciéndolo así, retengan lo que tienen. Y no pierdan este privilegio que Dios les ha dado. Retengan esto, que nadie les quite esta bendición. Yo así lo entiendo este texto, dado el contexto. Porque Dios les promete guardarlos de la tribulación, les promete entregar a sus enemigos a sus pies, y les promete también ser columna del templo y una nueva identidad. Por tanto, claramente aquí no está hablando de que van a perder la salvación si es que no lo hacen. Dios más que una advertencia es una exhortación, le está dando ánimo. Sigan haciendo las cosas como las están haciendo. Aquello que lo están haciendo bien, sigan haciéndolo así, retengan eso. Que nada externo, que nada de afuera venga y les quite esa bendición, esa alegría, ese gozo. Que a veces pasa en la iglesia. A veces las iglesias viven periodos buenos, periodos positivos, y el enemigo viene de afuera y hace cualquier cosa, y de un momento a otro la iglesia perdió toda esa bendición. Perdió el amor fraternal, perdió el deseo de evangelizar, perdió el amor entre hermanos, perdió muchas cosas. Acuérdense, Filadelfia, una iglesia de amor fraternal, una iglesia que retiene la palabra de Dios, que enseña bien. Entonces Dios les dice, cuiden eso, que es valioso, que nadie venga y se los quite. Porque incluso yo a sus enemigos los voy a tener acá, postrados ante ustedes. Por tanto, yo lo entendería de esa forma. Vamos con la Odisea. Este es el último texto, o la última iglesia, que está en los versículos 14 al 22. ¿Ya? La Odisea, entonces, está ubicada en el valle del río Lico, cerca de Colosas, si a usted le suena Colosas, Colosenses, y Hierápolis. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Les voy a mostrar acá un mapa. Ahí usted puede ver la Odisea cercana de dos lugares, Hierápolis y Colosas. ¿Por qué es interesante conocer esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero geográficamente está como entre estas dos ciudades. Hierápolis, la Odisea y Colosas. Era un importante centro comercial y financiero, también económicamente buena, una ciudad buena, tenía muchas riquezas también, tenía una importante industria textil, especialmente por producción de lana negra, era conocida por su medicina, ¿ya? Era una ciudad que tenía una buena reputación en lo que es la medicina, ¿ya? Esto también es interesante en la carta que vamos a leer. Y famoso también por un polvo utilizado para tratar problemas oculares. ¿Ya? Entonces, esta ciudad oftalmológicamente era muy avanzada, ¿ya? Tanto en la medicina como en la oftalmología, lo que tiene que ver con la vista, tenía un buen desarrollo, ¿ya? La Odisea se caracterizaba por eso. Esta ciudad sufrió un terremoto en el año 60 y rechazó la ayuda económica de Roma para reconstruirse, mostrando su enorme riqueza. Entonces era una ciudad que decía, no necesitamos del imperio, nosotros podemos arreglárnosla con la plata que nosotros tenemos. ¿Ya? Esta es como la actitud de un poco de la Odisea, ¿ya? Una ciudad autosuficiente, una ciudad que no necesita del imperio. ¿Ya? Vamos entonces con la carta. ¿Cómo se presenta Cristo? Versículo 14. Dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué significa amén? ¿Saben qué significa amén?
Es una confirmación. Amén significa sí o verdad. Entonces cuando un hermano o en la iglesia dicen amén, no es que estén clamando en sí, sino que están confirmando lo que se dice. Es como que si el predicador dice una verdad bíblica y usted dice amén, es porque usted está confirmándolo o está diciendo sí, es verdad lo que dice. ¿Ya? Eso significa el amén. Entonces es interesante porque acá Jesús se describe como la verdad 3 veces. El amén, el testigo fiel y el verdadero. O sea, no son 3 cualidades, sino que está hablando de una sola que la manifiesta de 3 formas. El amén, como lo verdadero, el testigo fiel y también el verdadero. El principio de la creación de Dios. Y aquí podemos entrar en confusión de pensar de que Jesús es una criatura, porque es el primer, uno podría decir acá, está diciendo de que es el primer creado, el primer ser creado, ¿cierto? Podríamos pensar eso. De hecho, ahí los mormones o estas sectas podrían decir, aquí está diciendo de que Jesucristo es una criatura, fue creado, tuvo un inicio. En realidad no está diciendo eso. Porque si vamos a Apocalipsis 1, cuando Jesús se presenta, en el versículo 5 dice lo siguiente: y de Jesús el testigo fiel, nuevamente esta idea del testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahí está como primogénito, como el primero, pero está hablando en términos de la resurrección, como la primicia o el primero de entre la nueva creación. Entonces cuando aquí habla del principio de la creación de Dios, no está hablando del Génesis, no está hablando de que Jesús fue creado en el Génesis, en el inicio. Lo que está hablando acá es que Jesucristo es el primogénito de la resurrección, de la nueva vida, de la nueva creación. Y eso es lo que está diciendo acá. Él es la verdad y Él es el primero de la creación, o mejor dicho, de la recreación, de la nueva creación. ¿Ya? ¿Cuáles son las fortalezas de esta iglesia? Ninguna. No tiene ninguna fortaleza. No hay nada que le destaque a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la debilidad? Veamos el versículo 17, o mejor dicho, del 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos por parte. Está diciendo de que ellos son tibios, que no son ni frío ni caliente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque yo también recuerdo que a mí me lo habían enseñado de tal forma de que esto tenía que ver un poco con la espiritualidad. Los que eran como calientes, los que son muy espirituales, los que son fríos son fríos, o sea, nada, y los que son tibios ahí nomás, ahí, entre medio. Entonces era como una especie de escala. Los bien espiritualmente, los calientes, los tibios, los que son como entre una cosa y la otra, y los que son ya fríos, o sea, ya no, nada espiritualmente. La verdad es que no es así en realidad. No es tan así de acuerdo al contexto, porque lo que Jesús dice acá es que ojalá fueses caliente, ojalá fueses frío. O sea, ambos extremos son correctos, o buenos, o deseables. Sin embargo, lo al medio, lo tibio, es lo repudiable. ¿Cómo podemos entender esto entonces? Y quiero volver a esta imagen, porque tiene que ver con esto. La Odisea era una ciudad que no tenía un buen sistema de agua potable. ¿Ya? Esto lo pueden investigar después en la casa, pero es así. No tenía un buen sistema de conductos, de fluidos de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Hierápolis era una ciudad que sí tenía un buen sistema de agua,
de cañería, no sé cómo llamarle, y ellos hacían transportar agua hacia las otras ciudades, ¿ya? Entonces, Hierápolis se caracterizaba por tener agua caliente. Era como una especie de termas, ¿ya? Una ciudad termal donde había agua caliente. Un agua deseable en ese sentido, ¿ya? Y Colosas era una iglesia o sea, una ciudad, y también iglesia, una ciudad que se caracterizaba por tener agua fría. Era como todo lo contrario a Hierápolis. ¿Qué pasaba? De que como había un transporte de agua de una ciudad a otra, esta agua que venía caliente, ¿cómo llegaba a la Odisea? Llegaba tibia. Entonces, y esto es un tema que nosotros lo podemos también vivir. Si uno va y saca agua de la llave y te sale agua tibia, como que no es muy apetitoso y agradable tomar, ¿cierto? Uno prefiere el agua fría, porque es para tomar. Ahora bien, a lo mejor si uno quisiera hacerse un café o un té, ¿qué es lo que uno desearía? Que estuviese caliente. Entonces, este era el problema que pasaba en la Odisea, de que el agua que ellos recibían en estos ductos era un agua tibia, un agua que no era muy agradable para beber, ¿ya? Entonces, algunos comentan de que Jesús se toma de este ejemplo y les confronta a ellos que son de ese tipo de agua en realidad. ¿Ya? Es como una imagen, una metáfora. Ustedes, perdón, sí, ahí está. Ustedes no son ni calientes como el agua de Hierápolis, ni tampoco son fría como el agua de Colosas. Ustedes son tibios, o sea, ninguna de las dos cosas. Algo que no es agradable. Y eso es lo que Dios les está diciendo acá. Está tomando un ejemplo común de ellos para decirles que eres tibio, los voy a vomitar de mi boca. Fíjense lo fuerte que es. Es como yo voy a tomarme un vaso con agua y está tibio, no me gusta y lo escupo, lo vomito. Eso es lo que le dice a esta iglesia. Pero acá hay algo interesante, porque tú dices, versículo 17, yo soy rico. Acuérdense que era una ciudad rica. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia autosuficiente. Una iglesia que a lo mejor pensaba que por sus riquezas, quizás por su membresía, por no sé, un montón de cosas, decían, estamos bien, no nos falta nada, no necesitamos de nada. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente hay en ellos? Versículo 17, segunda parte. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, todo lo contrario a lo que ellos pensaban ser. Por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Acá hay una metáfora, una figura literaria. ¿Qué es lo que le está diciendo? Compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué es lo que estará diciendo Jesús acá? Porque era una iglesia materialmente rica, ¿cierto? Pero espiritualmente pobre. ¿Ya? Esos son los dos extremos. Entonces Jesús le dice, tú deberías comprar oro refinado en fuego para que seas rico. No está hablando del tema material, porque ellos ya son ricos. Está hablando del tema espiritual, claramente. Refinado en fuego. Acuérdense, el fuego, justicia, el juicio de la verdad de Dios. Para que seas realmente rico. Eso es lo que está diciendo. Aquello que te falta, búscalo. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Se acuerdan que les dijo Dios que eran miserables, pobres, ciegos y desnudos? O sea, espiritualmente, ustedes están desnudos. Ustedes lo que necesitan son vestiduras blancas. ¿Se acuerdan lo que significaba el blanco o la vestidura blanca? La pureza, la santidad. Eso les falta a ustedes, está diciendo. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
¿Se acuerdan de esta ciudad que era avanzada en lo que es la oftalmología, en la medicina? Jesús ocupa también el mismo ejemplo. Ustedes no ven bien. Ustedes no tienen discernimiento espiritual para ver y entender las cosas. Por lo tanto, ustedes deben ungir sus ojos con colirio para que puedan ver realmente. No está hablando aquí de una intervención médica. Jesús está hablando en lenguaje figurado. Ustedes lo que necesitan es una renovación espiritual para que puedan ver realmente aquellas cosas espirituales. Porque ustedes están obnubilados o llenos de cosas materiales. A ustedes les falta lo importante, lo espiritual. Por tanto, tienen que ungir sus ojos con colirios y así podrán ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense que acá hay un acto de amor. Si bien es cierto, es una iglesia que no tiene fortalezas, es una iglesia tibia, al cual Dios dice que va a escupir, vomitar, Él dice que a los que ama, los castiga y los reprende. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá también hay una frase que es un poco compleja, que es: he aquí yo estoy a la puerta, versículo 20. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquí quisiera hacer una observación, porque muchas veces este pasaje o este versículo se ocupa como una especie de texto evangelístico para llamar al pecador, de que Jesús está golpeando, que está a la puerta, y aquel pecador que no conoce le abre, va a recibirle y va a cenar y estará con el Señor. ¿Ya? Suena bonito, pero dado el contexto del pasaje, no está hablando de Dios llamando al pecador al arrepentimiento, sino que es más bien, porque ya lo leímos recién, de que Dios ama, o al que ama disciplina, esa misma lógica, que esa frase, ese texto está más bien enfocada a aquellos que son hijos de Dios, pero que están fríos o que se han enfriado espiritualmente. A ellos son a los cuales Jesús está llamando a la puerta para, en cierto sentido, renovar esa comunión con Él. Porque ahí está el concepto de cenar. Y cenaré con Él y Él conmigo. La cena, o el concepto de cena, de banquete, de fiesta, tiene que ver con esta idea de comunión, de tener comunión con Dios. ¿Ya? Sobre todo cuando se habla de comida en la Biblia, tiene que ver con esta idea de comunión, de estar en conjunto, de estar con alguien, de compartir lo mismo. ¿Se acuerdan de este salmo que dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo? ¿Se acuerdan? Y que en silla escarnecedor nos ha sentado. Esta idea de compartir tiene que ver también con eso, de tener comunión con el pecador. Acá es todo lo contrario. Entonces, este texto, cuando Jesús dice: yo llamo y si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, no es un texto evangelístico hacia el pecador, sino que es un texto para llamar al arrepentimiento a los hijos de Dios que por X razón pueden estar descarriados, pueden estar fríos, puedan estar quizás en pecado. ¿Ya? Y este texto se parece mucho a uno que está en Cantar de los Cantares, ya que es un texto poético del Antiguo Testamento, en donde se hace esa referencia del esposo y del novio que está golpeando la puerta a la esposa. Y la esposa dice: este es mi amado. Y el contexto de ese relato es que ellos van a renovar sus votos, su relación. ¿Ya? Entonces, no está hablando de que ellos se van a casar o se están conociendo, sino que ya se conocen, ya tienen una relación, sino que la están
renovando a través del amor. Eso es lo que dice Cantares. Tomando esa misma lógica que podemos aplicar acá entre Cristo y la iglesia, el esposo y la novia, tiene que ver más con eso. De Dios o Jesucristo llamando al arrepentimiento a sus hijos, aquellos que están perdidos, aquellos que a lo mejor están en otra, que a lo mejor por X razón están confundidos. Es como el hijo pródigo, este hijo que siempre fue hijo, ¿cierto? Nunca dejó de ser hijo, se dio la vuelta larga y cuando volvió el padre lo recibió como si nada, como si fuese un hijo que siempre estuvo ahí. Tiene que ver más con eso, más que alguien que está en el mundo, que es pecador, que no conoce y que está llegando a la fe. No es un texto evangelístico, sino que es más de renovar la comunión con aquellos que el Señor ya conoce. Y es lo que dice el texto. Una iglesia al cual el Señor ama, que disciplina, que confronta y que los trata de tibio. Es una iglesia a la cual el Señor conoce realmente, ¿ya? Así que eso en relación a la Odisea. Vamos con la síntesis, conclusiones. Vamos a echar una mirada rápida a todas las iglesias y vamos a hablar de cuáles son las promesas que Dios les da. Y es la parte final de cada texto. Vamos con Éfeso, capítulo 2. ¿Qué es lo que les promete Dios? Versículo 7. El que tiene oído, oiga. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué es lo que está prometiendo? Muy bien, vida. El árbol de la vida. ¿Ya? No es un árbol en sí, sino que es una imagen de comer del árbol de la vida. ¿Qué significa comer? Lo dije delante, comer. ¿Qué simboliza sentarse a comer? Comunión. Comer del árbol de la vida, tener comunión con Dios a través de la vida eterna. Muy bien. Esmirna. Versículo 11. ¿Qué le promete Dios? No sufrirá la segunda muerte. ¿Qué le está prometiendo en realidad? Vida también, ¿cierto? Nuevamente, le está ofreciendo la vida. Pérgamo. Versículo 17. ¿Ya? Le está dando a comer. ¿Qué es comer? No, había ocupado otro concepto. Comunión, ya, bien. Y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué significa el blanco? Pureza, santidad, justicia. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una nueva identidad. Entonces aquí podemos decir que Dios les promete comunión y justicia. ¿Ya? Tiatira, versículo 26. ¿Qué les ofrece? ¿O qué les promete? Autoridad sobre las naciones y regir con vara de hierro, ¿cierto? Entonces, ¿qué les promete? ¿A Tiatira? Gobernar con Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es el que gobierna. Sardis, vamos con Sardis, versículo 5 del capítulo 3. ¿Qué dice? ¿Ya? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué podríamos entonces concluir acá? ¿Qué les promete? Vestiduras blancas en primer lugar. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Santidad, ¿cierto? La justicia de Dios. No borraré su nombre de la vida. ¿Eso qué significa? La vida eterna también. Aquellos que morían temporalmente desaparecían del libro terrenal. Acá ellos, aunque mueran, siguen viviendo. Por lo tanto, Dios les promete justicia a través de las vestiduras blancas y la vida nuevamente. Les garantiza la vida. Si ustedes se van fijando, son conceptos que se repiten. Filadelfia, versículo 12. Le está prometiendo hacer columna.
¿qué es un templo? ¿Qué es un templo? Según las Escrituras. Ya, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba el templo? ¿Qué representaba? La presencia de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces acá Dios les promete que ellos van a ser columna de un templo y que nunca van a ser sacados de ahí. O sea, siempre van a estar en la presencia de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Repite mucho esta idea de un nombre nuevo, una nueva identidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos catalogarlo? Nuevamente, comunión, la presencia de Dios, estar siempre en la presencia de Dios, ser un pilar en este templo, y también una nueva identidad en Cristo, un nuevo nombre en la ciudad, el nombre de Dios, la nueva Jerusalén, y un nombre nuevo. Tiene que ver con eso. Y la Odisea, versículo 21, ¿qué dice? Pero fíjese, esto podríamos tomarlo del versículo 20, incluso antes. ¿Se acuerdan esto? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué significa esto de cenar? Comunión nuevamente. Y después les promete, versículo 21, sentarse también, pero a juzgar, a gobernar. Entonces nuevamente, comunión y gobierno con Cristo. ¿Qué podemos decir en realidad? Que estas promesas no son como promesas especiales para cada iglesia, sino que lo que hace el Señor Jesucristo es recordarles a los cristianos de estas 7 iglesias qué es aquello que les espera en la nueva creación. Porque todas estas características son características de la nueva creación. La vida eterna, la comunión perfecta, la justicia, el gobierno con Cristo, esta nueva identidad, no son cosas nuevas de las cuales estamos privados, sino que es lo que tarde o temprano tendremos con Cristo cuando Él regrese. Por lo tanto, no es que Cristo les esté prometiendo algo especial a cada iglesia, sino que lo que está haciendo es recordarles qué es lo que les espera cuando Él venga por segunda vez. Y esto lo vemos en las 7 iglesias, a través de estas 7 promesas. Vamos entonces con las conclusiones generales en torno a la escatología. ¿Se acuerdan de que nosotros hablamos de los tiempos finales como el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo? Esos son los tiempos finales. Y estas cartas a las 7 iglesias están en ese contexto de iglesias viviendo entre la primera y la segunda venida. ¿Qué podemos decir entonces? En primer lugar, durante el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo, la iglesia debe estar vigilante. Debe perseverar en la verdad y no acomodarse al mundo. Y eso es algo que debemos hacer hasta que el Señor venga. Y esta es una verdad escatológica. Así debemos comportarnos como iglesia. Mientras el Señor no regrese, debemos estar vigilantes, perseverar en la verdad, mantener la verdad, estar firmes en la verdad y no acomodarnos al mundo. Que era todo lo contrario que les pasaba a estos hermanos de las 7 iglesias, que vivían en contextos paganos en donde ellos se veían tentados a negar la fe, a decirlo de alguna forma, a transar ciertas verdades, ciertos elementos éticos, comer de los sacrificados a los ídolos, participar a lo mejor de fiestas paganas. Jesús dice, no, ustedes son creyentes, ustedes no deben acomodarse al mundo. Y eso es una verdad que aplica tanto para ellos, las 7 iglesias, como para nosotros. Hasta que el Señor no regrese debemos estar así. Este periodo entre la primera y la segunda venida está caracterizado también por pruebas, tribulación, oposición, persecución, muerte, entre otras cosas.
Esto no es ajeno a nuestra realidad. Y fíjense lo que veíamos en una de las iglesias, que el Señor las cuidaba de la prueba. El Señor es el que sostiene a su iglesia. 3. Cristo invita a la iglesia a poner su mirada en las bendiciones finales del reino de Dios, en las promesas. ¿Se acuerdan? Lo veíamos recién. Nuestra mirada no debe estar en las cosas del mundo o lo que podemos lograr en el mundo. El Señor nos muestra o nos llama a decir, ustedes son vencedores. El que venciere va a tener esto. Poner nuestra mirada en las cosas del reino de Dios, aquellas cosas perfectas, y no en las metas, en los objetivos del mundo, que a veces también pensamos eso. La iglesia visible, esta también es otra verdad, está conformada por creyentes genuinos, pero también por falsos creyentes. Y esto también es una verdad escatológica, que mientras el Señor no regrese, va a coexistir esto que nosotros conocemos como el trigo y la cizaña. Los creyentes genuinos, los que aman a Dios, los que conocen a Dios, pero por otro lado los que aparentan fe, los que engañan, los que lucran, los que enseñan cosas paganas como Jezabel, o los nicolaitas como veíamos acá. La iglesia no va a estar ajena a eso, y es una realidad. Por tanto, y acá es una conclusión adicional, la iglesia debe estar preparada para poder hacer defensa de la fe, poder identificar a aquellos que distorsionan la verdad, aquellos que engañan, aquellos que mienten. La iglesia debe tener la capacidad de desenmascarar a los falsos profetas. A veces pasa todo lo contrario, que mientras más avanza el tiempo, a veces como que más permisivas, o mejor dicho, las iglesias toleran más. Es como, ya, pero déjalo, si el hermano no le está haciendo daño a nadie, pero está enseñando herejías, enseñando cosas malas, se comporta como pecador, como del mundo, pero no le digas nada porque si no se va a enojar. Somos así a veces. Y si se deja una vez, y de ahí ya Claro. es difícil de tener. Entonces, De ahí no es difícil de tener. tenemos que estar también atentos en eso, hermano, a procurar, sin ser legalista en ese sentido, a tener una iglesia sin manchas y sin arrugas. No que nosotros seamos perfectos, no que vamos a lograr la perfección, no. Que busquemos la pureza a través de la fidelidad al Señor, a través de la fidelidad doctrinal, de la Biblia, la Escritura, y no tolerar cosas pecaminosas. Cuarto punto, durante este periodo, Cristo, el Señor de la iglesia, puede hacer juicios temporales a su iglesia. Y esto también lo vimos. El Señor les decía, si ustedes no se arrepienten, yo voy a ir a ustedes y los voy a hacer desaparecer como iglesia. Les voy a quitar su candelero, ¿se acuerdan? No es que vayan a perder la salvación, sino que van a perder esta oportunidad de ser la puerta para que el mundo conozca del reino de Dios. Cuando una iglesia es negligente, las iglesias sufren las consecuencias. Cuando las iglesias no son fieles al Señor, el Señor hace juicio y puede incluso desarmar o hacer desaparecer una iglesia que es infiel. Y eso el Señor lo prometió a las 7 iglesias y lo puede hacer hasta que Él venga, porque en Él está la potestad. En Él están los 7 candeleros y las 7 estrellas. Él es el dueño de la iglesia. Y eso nos enseñan las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Bien, sí, hermano Leo. ¿Se podría decir, hermano, que este mensaje que el ángel le dice a Juan que le levanta las 7 iglesias es para nosotros también? Ya, sí, es una buena pregunta. En primer lugar, son mensajes para iglesias de aquella época. ¿Ya? Ellos son los primeros receptores, son los que el Señor las observa, los conoce y les hace las recriminaciones pertinentes a ellos, a su realidad. ¿Ya? Eso en primer lugar. Son iglesias reales, con problemas reales, por lo tanto, en primer lugar, el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis es dirigido hacia ellas. ¿Ya? Eso en primer lugar. Sin embargo, y esta es la realidad que nosotros veíamos también cuando hablábamos de la posición geográfica de la iglesia, porque ellas estaban situadas en una parte estratégica en donde la información también fluía
hacia todos lados. ¿Qué ocurre? Que en la época de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, ocurre lo que nosotros conocemos como las cartas circulares. Que los apóstoles, por ejemplo, escribían cartas, por dar un ejemplo. El apóstol Pablo escribía una carta a los hermanos de la iglesia de Roma, la epístola a los romanos, y una vez que los hermanos leían esa carta, que comprendían la verdad, la exhortación, la recriminación, etc., esa carta después terminaba en manos de otra iglesia. Y esos hermanos también leían esas cartas. Y así, las cartas iban circulando entre creyentes. Por lo tanto, lo que Dios enseñaba a una iglesia también podía ser útil para otras iglesias. Por tanto, lo que ocurre acá es lo mismo. Dios les manda cartas a estas iglesias específicas, sabiendo también de que esa información va a fluir y va a ser relevante para otras iglesias de aquella época, como la iglesia en Roma, la iglesia en Colosas, si se acuerdan de la Odisea que estaba cerca de Colosas, la iglesia de Filipos también. Entonces, si bien es cierto, va dirigida en primer lugar a ellos, también tenía aplicaciones y utilidad para las otras iglesias de aquella época. Y también para nosotros, que también somos iglesias y que tenemos los mismos problemas que ellos. Entonces, si usted se da cuenta, los problemas que describen las cartas no son problemas de la antigüedad, son problemas transversales de toda la historia de la iglesia. La iglesia históricamente ha luchado con falsos profetas, falsos maestros, idolatría, pecado, engañadores, hermanos fríos, hermanos que no viven la comunión, hermanos que han perdido el primer amor, como veíamos. Son realidades que son constantes en todo tiempo, por lo tanto también son útiles estos mensajes para nosotros. ¿Ya? No sé si la clave. Ya, muy bien. Bien, hermanos, ¿estamos listos entonces? Vamos a orar para cerrar. Te damos gracias, Señor, por esta clase, por este día, por lo que nos has permitido poder leer, estudiar. Te agradecemos, Señor, y que tú sigas edificándonos a través de tu verdad. Quédate con cada uno de nosotros en el regreso a nuestros hogares, bendícenos, te pedimos todo esto. En el nombre de Jesucristo, amén.